Hola jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a seguir viendo lo que son defectos congénitos. Acuérdense que hablar de anomalías es una forma más genérica. Vean este nuevo video. Defectos congénitos y diagnóstico prenatal. Los defectos congénitos son anomalías de tipo funcional, estructural, metabólico y cognitivo que se producen durante la vida intrauterina. Su causa se debe a factores hereditarios, genéticos o ambientales, y el elemento que ocasiona dicho proceso embriológico anormal es conocido como agente teratógeno. La exposición a un agente teratógeno durante el embarazo es muy riesgoso, principalmente si se encuentra de la tercera a la octava semana de gestación, que comprende el periodo de organogénesis. Las anomalías congénitas se dividen en malformaciones, disrupciones y síndromes, y pueden ser producidos por diversos tipos de agentes teratógenos, tales como los virus. Los virus son teratógenos que actúan principalmente como pirógenos. Sin embargo, tienen efectos específicos sobre el producto, como el Zika, que causa microcefalias intensas y adelgazamiento de la corteza cerebral. Sin embargo, también existen virus que no causan ninguna malformación tras infectar a la madre, como la poliomielitis, el sarampión o la influenza, pero estos pueden llevar a una muerte fetal. La radiación causa muerte celular. Es un teratógeno potente que puede causar defectos congénitos sobre el producto dependiendo de la etapa de exposición y el tiempo. Medicamentos como la toladamida son medicamentos que pueden causar embriopatías, pero se encuentran en un grupo muy escaso de teratógenos. Y las drogas, como la cocaína, están vinculadas con el aborto prematuro. Las sustancias y condiciones a las que una madre se expone producen en el feto malformaciones congénitas. El tabaquismo de virus o alto contenido químico afectan al feto antes y después del nacimiento. Los agentes androgénicos, sustancias con actividad endocrina, anticonceptivos orales y cortisonas, debido a su alto contenido hormonal, afectan la sexualidad del feto. La fecundación in vitro se tomará en cuenta, ya que esta, dependiendo del tipo en el que se realice, tendrá sus riesgos. La condición de la madre se tomarán en cuenta la obesidad, diabetes, hipoxias y deficiencias nutricionales, porque son las que afectan al bebé neurológicamente. Finalmente, los metales pesados, ya que los fetos son más susceptibles a percibirlos. La teratogénesis medida por el varón, sus factores de riesgo son la diabetes, la edad, el tabaquismo y la exposición a componentes químicos como mercurio, plomo, entre muchos otros. Para su diagnóstico prenatal, el perinatólogo puede usar diferentes métodos como los ultrasonidos, tal como la ultrasonografía. También puede usar la amniocentesis, la cordoncentesis, entre muchos otros. Para evitar los defectos congénitos se recomienda el no consumo de alcohol, el uso de complementos de folato y la sal enriquecida con yodo. Y ya por último, su correlación clínica como futuros médicos es importante que al momento de tratar con una mujer en su edad reproductiva no descartar la posibilidad de que tenga un embarazo. Los conceptos de malformación congénita, defecto del nacimiento y anomalía congénita son sinónimos y se utilizan para describir trastornos de tipo estructural, conductual, funcional y metabólico presentes al nacer. La teratología y la dismorfología son dos ciencias que se utilizan para describir el estudio de estos trastornos. La mayoría de las malformaciones ocurren durante la formación de estructuras, es decir, en el periodo de la organogénesis, que se extiende desde el inicio de la tercera semana hasta el final de la octava semana de gestación. En el periodo que sigue a la octava semana y hasta el nacimiento, la exposición a un agente teratógeno no suele producir defectos estructurales, debido a que los sistemas orgánicos ya se formaron y se rebasó el periodo crítico. Sin embargo, la diferenciación de los órganos, en particular del cerebro, aún es muy sensible durante este periodo y pueden verse afectados. Por lo tanto, no existe algún momento de la gestación en que la exposición a un agente teratógeno sea segura. Las anomalías pueden ser de tres tipos: disrupciones, malformaciones y síndromes. Las disrupciones son un defecto morfológico de un órgano a consecuencia de una interrupción extrínseca o intrínseca de un proceso de desarrollo inicialmente normal, es decir, que posteriormente se destruyó.
Las deformaciones son consecuencia de las fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto durante un periodo prolongado. Se producen entre el principio de la 9ª semana hasta prácticamente el final de la gestación. Los síndromes son un grupo de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa en común específica. En el pasado, se asumía que las anomalías congénitas se producían solo por factores hereditarios. Posteriormente, por diversas investigaciones realizadas por Norman Gregg y Vidukhin Lenz, se descubrió que existen diferentes factores como los ambientales que ocasionan este tipo de anomalías, y desde entonces se identificaron como agentes teratógenos. Principios de la teratología. James Wilson, embriólogo y anatomista estadounidense, redactó sus 6 principios de la teratología y en el año de 1960 cofundó la Sociedad de la Teratología. Los principios de la teratología determinan la capacidad de un elemento para producir algún defecto congénito. Además, determinan la susceptibilidad del producto para desarrollarlo. Un agente teratógeno es toda sustancia química o agente físico o infeccioso que actúa durante el periodo embrionario y es capaz de producir un defecto congénito. Entre los agentes infecciosos que inducen defectos al nacimiento se encuentran distintos virus. Un factor que complica la situación es que son generadores de fiebre, y la hipertermia se relaciona con defectos del cierre del tubo neural. Las anomalías inducidas por el virus del herpes simple son raras y por lo general la infección se transmite al neonato durante el nacimiento, aunque también puede ocasionar muerte fetal. El virus de la varicela ocasiona infección intrauterina, que desencadena cicatrización cutánea, hipoplasia en extremidades y malformaciones en ojos y sistema nervioso central. El virus del Zika induce el síndrome congénito por Zika, y la infección que ocurre al final del primer trimestre es la que más tiene probabilidad de dañar al feto. Puede inducir microcefalia intensa con sobreposición de suturas craneales, piel redundante en el cuero cabelludo y parte posterior de la cabeza, prominencia del hueso occipital y secuelas neurológicas de defectos motores. La infección por citomegalovirus puede ser muy peligrosa, debido a que la madre puede no presentar síntomas. Sin embargo, los efectos que ocasiona sobre el feto pueden ser muy graves. Algunos neonatos son asintomáticos al nacer, pero con el tiempo desarrollan anomalías como discapacidad intelectual, disfunción visual o pérdida auditiva. Los virus que no producen malformaciones tras la infección materna son sarampión, parotiditis, ecovirus, poliomielitis, coxsackie e influenza, pero alguna de estas infecciones pueden desencadenar muerte fetal o aborto espontáneo. El parásito de Toxoplasma gondii produce la enfermedad de toxoplasmosis, que conduce a diferentes tipos de defectos congénitos, tales como microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia o calcificaciones cerebrales. La radiación ionizante es un teratógeno potente capaz de producir casi cualquier tipo de defecto congénito. También es un agente mutágeno. Cierto tipo de medicamentos se han identificado como teratógenos, por lo que su consumo se prohíbe durante el embarazo. La isotretinoína, análogo de la vitamina A, causa un patrón característico de malformaciones conocido como embriopatía por isotretinoína. El ácido valproico es un anticonvulsivo que incrementa el riesgo de malformaciones como comunicación interauricular y paladar hendido. La fluoxetina, paroxetina y citalopram se han vinculado con defectos congénitos de tipo cardíaco. El ondansetrón se ha asociado con producir fisuras orofaciales.
El consumo de medicamentos opioides se asocia con la gastroquisis. Los fármacos antihipertensivos se vinculan con la muerte fetal y la condición de oligodramios. Las drogas son un teratógeno muy nocivo que puede inducir diferentes tipos de anomalías congénitas. El consumo de cocaína puede generar ureterocele y defecto del canal auriculoventricular. La marihuana se ha vinculado con anencefalia, discapacidad para el aprendizaje y disfunción de la memoria. El consumo de alcohol se ha asociado con un amplio espectro de anomalías congénitas. Puede producir defectos estructurales de tipo facial, cerebral y cardíaco. El tabaco es un agente teratógeno que puede provocar estenosis pulmonar, comunicación interauricular y fisuras orofaciales. El consumo de sustancias con actividad endocrina está prohibido durante el embarazo, ya que pueden generar anomalías del desarrollo del sistema nervioso central. En el pasado se utilizaban agentes androgénicos con la finalidad de prevenir el aborto. Sin embargo, se ha asociado a la masculinización de los genitales en embriones femeninos. En sospecha de embarazo, los anticonceptivos orales deben de suspenderse, puesto que están vinculados con fisuras orofaciales. Diferentes técnicas de fecundación in vitro, como la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, se relacionan con el incremento de defectos congénitos. Las enfermedades maternas son consideradas un tipo de agente teratógeno, como la diabetes, que se encuentra asociada con la muerte fetal y neonatos macrosómicos. Las mujeres con fenilcetonuria se encuentran en riesgo de tener neonatos con discapacidad intelectual, microcefalia y defectos cardíacos. La obesidad previa al embarazo incrementa el riesgo de tener un neonato con algún defecto del cierre del tubo neural, como espina bífida o anencefalia. Padecimientos coronarios, como cardiopatía cianótica, aumentan la probabilidad de tener neonatos pequeños. La exposición a metales pesados, como el plomo, aumenta la probabilidad de un aborto. Además, puede generar retraso del crecimiento y trastornos neurológicos. Las características del varón pueden aumentar la probabilidad de inducir un defecto congénito, como por factores de diabetes, la edad, actividades como tabaquismo y la exposición a mercurio, plomo, entre otros. El diagnóstico prenatal es fundamental en el embarazo, porque los diferentes estudios que se realizan permiten reconocer la existencia de anomalías congénitas, por lo que mediante su identificación sería posible erradicarlas. La ultrasonografía es una técnica no invasiva que recurre a ondas de sonido de alta frecuencia, que se reflejan desde los tejidos para generar imágenes. Se realiza entre las 11 y 14 semanas de gestación. Permite identificar anomalías como anencefalia y espina bífida. En la amniocentesis se inserta una aguja a través del abdomen hasta la cavidad amniótica y se extraen alrededor de 20 a 30 mililitros de líquido. Se realiza para identificar factores bioquímicos como alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa. Mediante este estudio pueden identificarse alteraciones cromosómicas como translocaciones, trisomías y monosomías. El estudio de cordocentesis consiste en la inserción de una aguja hasta el cordón umbilical. Se toman muestras de sangre que aportan células para realizar un análisis citogenético rápido. Este método se utiliza para diagnosticar principalmente enfermedades de tipo hematológicas. La cuantificación de las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína es de gran relevancia porque permite identificar diferentes tipos de anomalías congénitas. Valores altos de alfa-fetoproteína pueden indicar gastroquisis, teratoma sacrococcigio y onfalocele.
y valores bajos se ven relacionados con trisomía 18, síndrome de Down y triploidías. El método de muestreo de vellosidades coriónicas implica la inserción de una aguja a través del abdomen o la vagina hasta alcanzar la masa placentaria, en donde se aspiran alrededor de 5 a 30 miligramos de tejido velloso. Mediante este estudio es posible diagnosticar cromosomopatías como fibrosis quística, síndrome de Down y enfermedad de Tay-Sachs. La terapia fetal consiste en el conjunto de técnicas utilizadas para tratar enfermedades fetales o defectos congénitos. La transfusión fetal consiste en la inserción de una aguja hasta la vena del cordón umbilical, en donde se realiza una transfusión sanguínea directa al feto. Principalmente se utiliza en casos de anemia fetal. El tratamiento médico fetal consiste en la administración de fármacos que atraviesan la placenta para llegar al compartimento fetal. Se utiliza principalmente para tratar infecciones, arritmias cardíacas, entre otros defectos. Las cirugías fetales se utilizan para corregir diferentes anomalías congénitas, como las producidas por defectos del cierre del tubo neural. Pueden ser de dos tipos dependiendo la situación. En la cirugía fetal abierta se expone el útero y se realiza un procedimiento directo sobre el feto. En la cirugía fetoscópica se realizan pequeñas incisiones en la pared abdominal de la madre y su útero. El trasplante de células troncales y la terapia génica permiten contrarrestar trastornos hematológicos y de inmunodeficiencia. Correlación clínica. Prevención de defectos congénitos. El conocimiento de los distintos tipos de anomalías congénitas y la identificación de los factores teratógenos que las ocasionan es fundamental para poder prevenir tales defectos. Además, es posible contrarrestarlos mediante su reconocimiento a través de los distintos métodos diagnósticos que se proporcionan. Algunas medidas que se pueden tomar para la prevención de defectos congénitos pueden ser las siguientes. El control metabólico estricto previo a la concepción de mujeres que padecen enfermedades como diabetes o fenilcetonuria disminuye la incidencia de defectos congénitos en sus neonatos. El uso de complementos de folato reduce la incidencia de defectos del cierre del tubo neural, como la espida bífida y la anencefalia. También disminuye el riesgo de anomalías inducidas por hipertermia en casos de infecciones por virus. Evitar el consumo de alcohol, de tabaco y de las drogas ayuda potencialmente a disminuir la incidencia de defectos congénitos. Podemos comprender que un componente esencial de todas las estrategias de prevención es la implementación de las intervenciones antes de la concepción. Además, es importante que los médicos que atienden a mujeres que se encuentran en edad reproductiva contemplen la posibilidad de que exista un embarazo, con el propósito de prevenir anomalías congénitas a causa del consumo de ciertos medicamentos que actúan como teratógenos.